En la actualidad, una de las enfermedades que está de moda y que vemos en todos lados, los alumnos la ponen como pretexto, la gente la pone como pretexto en sus trabajos y muchas de las personas dicen que la tienen, es el TDA. De eso vamos a hablar en el episodio del día de hoy. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Hey, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hoy ando en modo profesor, en modo sabio, en modo maestro, para venir a hablar de un trastorno que yo tengo, que sufro desde la niñez, pero que hoy en día se ha puesto de moda y todo el mundo dice que lo tiene. Y me refiero al TDA. Y bueno, primero, para comenzar la pregunta del día de hoy es: ¿qué significa realmente el TDA? Para ustedes, ¿qué es esto? ¿Qué han escuchado? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere la gente cuando habla del trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Bueno, ¿qué he escuchado? He escuchado que cuando padeces de esto trastorno, batallas para concentrarte, siempre estás como batallas para estar en un punto fijo, en una actividad fija, haciendo lo mismo durante mucho tiempo. Como que todo lo que está pasando alrededor te llama la atención y te distrae, y volteas a ver para acá y volteas a ver para allá, o estás pensando en una cosa mientras estás haciendo otra, y batallas más que nada en eso. Eso es lo que yo he escuchado. Bueno, yo lo que sé es que, pues, como su nombre lo dice, te da un estatus de hiperactividad, ¿no? Que no te permite como que mantener la concentración, o que te dificulta mucho el poder mantener un estado así en el cual tú puedas estar haciendo lo que tienes que hacer y sin estar pensando en mil cosas a la vez, ¿no? Sin estar como que divagando mucho o sin estarte perdiendo fácilmente por otras cosas que están sucediendo alrededor. Va. Fíjense que esta pregunta viene a raíz de el lunes. El lunes tuve una capacitación en la universidad en donde nos hablaban un poco de cosas que ya sabía, que he tratado con mi psicóloga, que he tratado ahí con mis asesores, y cosas que realmente no sabía ni desconocía. Muchas veces tenemos como que la impresión precisamente de esto, de que el TDA simplemente es que no puedo poner atención en algo, que me distraigo muy fácilmente, que traigo mis ideas por todos lados, o que soy una persona muy hiperactiva, que no puedo estar tranquilo, que no puedo estar sentado normal, sino que tengo que tener la pierna cruzada, como me pasa a mí. Pero realmente existen varias variables, como todo. No, el trastorno como tal, cuando es lo que es o lo que se le llama mixto, es donde sí combina realmente todas las esferas. ¿Qué compone al trastorno del déficit de atención? Precisamente esto, el no poder poner atención, la inatención, lo que es la hiperactividad y lo que es la impulsividad, son parte de lo que componen al TDA, pero no en todas las personas se presenta de la misma manera. En algunas se presenta como un trastorno en donde gana más la hiperactividad, sobre todo por ejemplo en los niños pequeños. Podemos ver muchos niños que son demasiado hiperactivos, que no los puedes tener sentados, que en la escuela siempre tienen que andar corriendo, haciendo algo. En algún momento nos tocó en grupo de jóvenes que teníamos que cansarlos precisamente para poder tener su atención, y aún así a veces parece que son niños que nunca se cansan. O sea, realmente los ves y juegan y todo el día andan corriendo y nunca se cansan. Por otro lado tenemos a los que les domina lo que es el déficit de atención, la inatención como tal, y es muy difícil el poder poner atención en diferentes aspectos. Tienes que estar pajareando, estás viendo para todos lados, sonó algo y ya perdiste la atención. Me han visto que de repente, ¿y ese ruido qué fue? ¿Qué pasó acá? Y así como que, y concéntrate. Y por el otro lado está lo que es la impulsividad. Ya hablábamos en un episodio acerca de eso, o si no lo hemos hablado, lo vamos a hablar más adelante. Y precisamente la inatención pues va muy allá la impulsividad va a tomar decisiones impulsivas, a decir,
no tengo dinero y voy a gastar, o me voy a meter con tal persona. Genera en la actualidad muchos de los embarazos no deseados, precisamente por tomar la impulsividad. Pero, ¿qué es realmente el TDA? Porque ahorita en la actualidad es muy común, sobre todo yo que trabajo en un ámbito de universidad, en donde dicen los alumnos o ponen como pretexto, es que yo tengo TDA y por eso no puedo hacer la tarea. Es que yo tengo TDA y por eso no le puse atención, profe. Ah, es que yo tengo TDA y por lo tanto no puedo hacer la actividad que me está pidiendo. Pero son hasta cierto punto trastornos, bueno, más bien diagnósticos autoimpuestos. ¿Por qué creen? Por conveniencia, Por internet. por comodidad. Conveniencia, internet, comodidad. Por moda. Por moda, precisamente por eso quería hablar en la actualidad del TDA. Hay personas que sí lo sufrimos. ¿Cómo se sabe cuando sí es un diagnóstico real, cuando no es? Que se presenta desde la niñez. No es algo que simplemente dices, apareció después de la pandemia, que también muchas de las cosas actuales dicen, es que fue la pandemia la que me dio TDA. No, o sea, si no se presentó en tu niñez, no se va a presentar en tu etapa adulta, no se va a presentar cuando ya estés grande. Porque no es así, no funciona así, es un trastorno. Algunos dicen que es neurológico, que viene desde nacimiento. Algunos dicen que es por falta de oxigenación, entre otras cosas, al momento de nacer. Más adelante hablaré de un dato interesante que me impactó en la conferencia. Pero bueno, realmente no se presenta siempre en cualquier caso. Y ahorita en la actualidad es muy común el decir, tengo TDA. Pero antes de pasar a los temas más profundos de la pregunta, ¿por qué creen? O sea, ya mencionaron algunos aspectos, pero ¿por qué yo, como persona, puedo decir o añadirme a estas modas de decir, yo tengo TDA? Estas modas. Pues me imagino que ya tienes tú un diagnóstico médico, ya en el que igual, pues como decías ahorita, ya estuviste con tu psicólogo y toda esta parte. Y las características del trastorno o lo que viene siendo los síntomas del padecimiento, pues van a dar a que realmente un profesional te diga, ¿sabes qué? O sea, lo tuyo es como tal un trastorno, aunado a la parte de que desde pequeño pues lo tuviste. Fíjate, nada más agregando un comentario y como paréntesis, ahorita que decías tanto así como el TDA, es tan común hoy en día que todo el mundo salga también con que, yo tengo PTSD o tengo TOC. ¿Cuáles son esas? El PTSD es el síndrome de estrés postraumático, o que tiene trastorno obsesivo compulsivo, así por el estilo, y nada más por decir algo para hacerse sentir que pobrecitos y que tienen que tener un trato especial con ellos. O sea, cuando es muy distinto de alguien que realmente tiene ciertos padecimientos que está completamente fuera de su control. A veces el cómo reaccionan ante ciertas situaciones o cómo es vivir tal cual con las dificultades que implica el tener un trastorno que te impide, como que no que te impida ni estar en sociedad ni mucho menos, pero que te complica ciertos aspectos en los cuales tú convives normalmente en un ambiente o en un entorno social, ¿no? Así es, Paz. ¿Cómo es la pregunta para no desviarme? La pregunta en este caso sería, ¿por qué crees que en la actualidad es tan común que la gente diga, yo tengo TDA, o yo tengo el trastorno de esto, o yo tengo el... ¿cómo se llamaba? Bueno, ahorita que lo recuerde, la enfermedad de Oppenheimer, no sé. Siento que tiene que ver mucho con el internet y todas las redes sociales, toda la información que viene habiendo así. No dudo que haya gente que está scrolleando así rápidamente y luego se tope un video donde diga, si tú sientes este síntoma, esto, lo otro, te ha pasado aquello, es muy probable que tengas, dice la gente, yo me siento identificado con eso, entonces yo lo tengo y por culpa de eso yo he vivido esto y por culpa de esto, entonces pues sí, yo merezco un trato especial, le voy a decir a todo el mundo y voy a sumarme a este gran movimiento donde dice que... ¿Movimiento naranja? Donde dice que con una canción puedes ganarte el respeto de la gente. O, por ejemplo, también como lo mismo que ya decía, ¿no? Hablando de lo de Oppenheimer, de que te sale un personaje de moda y el personaje da como que súper excéntrico, ¿no? Un Doctor House, digamos, también, algo así por el estilo. Brutalmente honesto. Ajá. Y ya por querer sentirse muy guay dicen, es como yo
yo soy igual que ese personaje. Entonces empiezan como que, en lugar de que sea realmente que ellos tengan un trastorno, ellos comienzan a comportarse como si tuvieran ese trastorno o a simular o emular las características de dichos trastornos para simple y sencillamente decir que ellos lo tienen, ¿no? Así es. Yo les pongo un poco, pues de mi historia, les comparto un poco de mi experiencia en este sentido. Cuando yo estaba en la primaria y secundaria, recuerdo que lo que más batallaba y lo que siempre más he batallado hasta la fecha son las matemáticas. Les llegué a compartir, creo que en algún momento, mi experiencia de que cuando yo estaba en el Bachi reprobé las 4 mates. Y yo creo que si pasé una fue porque el profe murió a mitad del semestre y llegó el nuevo profe y no sabía ni qué onda y nos pasó a todos. Entonces, realmente yo batallaba mucho con los números y todo, porque para mí era muy difícil concentrarme. Las tablas de multiplicación medio me las aprendí, la del 7 jamás me la aprendí, la del 8 nomás me la aprendí con trampa, que si no hago la trampa de moverle los números, no realmente no aprendo cómo es la tabla, no la puedo decir así como tal. 7 por 7. No sé. 49. O sea, yo me acuerdo que 7, 14, 21, 28 y hasta ahí llego. 35. Ya de ahí ya no. Ya de ahí ya no puedo. Y así, o sea, realmente los cálculos matemáticos se me han complicado mucho. Yo sufrí mucho en álgebra. Reprobé álgebra 2 veces. Ya la tercera era o la pasas o te sacamos de la UASH. Y lo logré pasar al final. Muy buen profesor ese que me tocó. Y además ya había visto la materia 3 veces. Entonces... Ala. Batallabas con las mates y decidiste irte por ingeniería. Sí, ándale. Cuando estaba en el Bachi me fui por el para que te gradúes. Después estudié licenciatura en diseño gráfico que no necesitaba mates y demás. Por eso también estoy tan peleado, por ejemplo, con el inglés. O sea, yo siento que para aprender inglés me tienen que enseñar como a un niño le enseñan a hablar. Para hablarlo bien, pues, o sea, lo comprendo, se lo puedo medio hablar, pero tener una conversación 100% en inglés me batalla mucho, pero porque batallo mucho para concentrarme. Hay que conseguirte una novia gringa, supermodelo acá, que ella te esté enseñando inglés y yo digo que así te concentras. ¿Jalo? Una morrita chicana con papeles. Si alguien me escucha de acá y quiere entrar a ayudarme en este proceso, pues... Un intercambio cultural con Manny. Sí. Y fíjese, yo batallaba mucho de niño para concentrarme, me frustraba mucho y es una de las partes del TDA, que te llegas muy fácil a la frustración. Y si no se trata, como fue en mi caso, pues te puede llevar a depresiones, te puede llevar a muchas cosas, pero es algo que te va toda la vida afectando. Toda la vida te va como que afectando. Y hoy en día, curiosamente, quiero hablar de este tipo de cosas, de las enfermedades mentales, porque hoy en día podemos decir que la mayoría de las enfermedades mentales son mentales, o sea, surgen en la mente. Surgen en la mente porque quiero encajar en algo, porque quiero sentirme que formo parte de alguna comunidad en especial o cosas por el estilo. Muy especial. Sí, y quiero estar... Un saludo especial, amigo. Censurado. Funado, o sea, quiero formar parte de la moda. Entonces, en este caso, en este tipo de situaciones, a veces nos afecta mucho realmente a los que logramos vivir de esa manera. Y aquí va la segunda pregunta: ¿se puede vivir con TDA o con cualquier otra enfermedad de este estilo? Yo digo que tenemos un ejemplo aquí Sí. que sí se puede. Sí se puede. Créditos. Sí se puede. Muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues platícanos. Desde lo que te hemos visto, Pues mira, de lo que yo sé, no te creas, como que es mucho apoyo de parte de la familia, güey. Poder tener así como que un acompañamiento que te ayude, que te apoyen para tanto de entender bien cómo son tus trastornos, saber qué necesidades o qué manera se puede hacer una mejor convivencia al tener estos trastornos dentro de la familia.
y pues con mucha paciencia, ¿no? Y estar buscando herramientas que te ayuden para poder tener un modo más funcional de poder relacionarte, de poder salir adelante. Por ejemplo, yo en lo que he visto a Manny con su bullet journal, mantenerse constantemente anotando todo para cuidarlo de su atención, darse sus tiempos de meditación, toda esta parte para mantenerse más enfocado. O sea, por hablar en el caso así del TDA. Y sobre todo también buscar ayuda profesional, ir con algún buen psicólogo, seguir sus recomendaciones y pues darle para adelante. Así siento que de alguna manera todos tenemos traumas, por decir algo, o sí, todos tenemos algún tipo de problema mental que tenemos que trabajar y podemos ir avanzando en ello, pero siempre de la mano de ayuda profesional. Gracias, chicos. Y precisamente sí, o sea, sí es posible. A veces nos va a llevar a grandes problemas, nos va a llevar a depresiones, nos va a llevar a cosas, pero la importancia es tratarlo, la enfermedad mental o el trastorno que tengamos o lo que sea. Como bien lo decíamos, por ejemplo, en el capítulo de las adicciones hace algunos episodios, se los dejo aquí. O aquí. En este caso, por ejemplo, nos decía, hay que verlo como una enfermedad, o sea, realmente es una enfermedad, realmente es algo que hay que ir tratando y no verlo como algo negativo. Y en el caso del TDA a veces así nos pasa, pero ¿cuáles son las como que ventajas y desventajas? Hablábamos en la conferencia el lunes y decía la persona, bueno, por ejemplo, un maestro, ¿cómo le puede hacer en el caso de sus clases? O sea, ¿cómo realmente va a poder hacer sus clases? Si es muy distraído, si es muy hiperactivo, si toma decisiones impulsivas. Y decía, bueno, hay una gran ventaja para las personas que realmente tienen el TDA, que es el hiperfoco. Cuando algo realmente le gusta a la persona, cuando realmente se apasiona por ello, a veces entra en hiperfoco y se concentra únicamente en lo que está haciendo. Todo lo de alrededor desaparece. A mí me pasa, por ejemplo, en el gimnasio, de repente ni me doy cuenta de las personas que están a mi alrededor y a veces me dicen, Alan, ¿ya te diste cuenta? Está bien lleno. Y, caray, sí es cierto, no me había dado cuenta. A veces cuando estamos trabajando con el podcast me pongo a supereditar en modo superedición y están hablando ellos y ni me doy cuenta que están hablando hasta que de repente dicen algo y me sacan de... Hasta que de repente volteo y ya se fueron. Siguen aquí. Y en el caso de las clases, cuando te apasionas por ello, le dedicas muchísimo tiempo, pero ¿qué sucede? ¿Cuáles son las desventajas? Que de repente descuidas otros aspectos importantes como comer, como dormir bien, como tus relaciones interpersonales. Nos ponía el ejemplo, decía, yo conocí a una doctora. Como doctora es la mejor doctora que he conocido, la más acertada, era una doctora House. O sea, le acertaba en todos sus diagnósticos, sus operaciones super guau y demás. Pero era un desastre en la vida, o sea, realmente tiene una hija, nos decía la psicoterapeuta, tiene una hija y ni se acuerda que tiene una hija, nomás porque sus papás le ayudan, sus papás van por la niña a la escuela, van a las juntas, pero ella puede estar todo el día en el hospital y sale y tenía que ir por la hija y se olvidó y llega a la casa y se pone a ver pendientes médicos y demás y después, sí es cierto, tenía que ir por mi hija hace 2 horas. Me tocaron amigos así en la escuela que no iban por ellos. Me acordé del meme ese que, mamá, ¿ya vas a venir por mí? ¿Quién habla? Sí, o sea, en este caso a veces es muy complicado y para salir un poco del tema, nada más desde el trastorno del TDA, ¿por qué creen hoy en la actualidad que las enfermedades mentales como que son la orden del día? O sea, porque tienen 2 factores. A ver si logramos llegar a ambos factores, pero ¿cuál sería uno de ellos? El por qué realmente las enfermedades mentales, tanto diagnosticadas como inventadas, como nada más yo me hice parte de la enfermedad, ¿por qué creen que son la orden del día? Ahorita vemos que hay muchas personas con Asperger, ese es el Oppenheimer que me acordaba. Hay muchas personas con Asperger, hay muchas personas con TDA, hay muchas personas con TOC, hay muchas personas con síndrome postraumático. Y hay muchas enfermedades mentales que se están presentando hoy en día realmente, pero ¿a qué se debe? Internet. Fíjate que yo pienso que no es de que hoy en día hayan salido más enfermedades mentales, siento que más bien se ha hecho más conciencia y se ha normalizado más el hecho de cuidar tu salud mental. Yo me acuerdo que en los tiempos de mi padre
Cuando yo era pequeño, si alguien iba al psicólogo, te decían algo así como, es que está loco, o mandan al psicólogo porque está bien loco y esto y lo otro, y no era algo así como, es bueno ir al psicólogo porque tienes que cuidar tu salud mental, era como un tabú, un tema tabú, y como que ese tipo de bloques se han ido cayendo poco a poco, y hay más información al respecto, que siento que es algo que debemos de trabajar, pero también está el otro lado de la moneda, que como ya no se hizo tan tabú, pues hubo otras personas que siempre hay los extremistas, ¿no? Como que unos sí lo agarran bien, pero hay otros que usan el lado de extremo y ¿qué puedo sacar de beneficio de esto? O no, es que es por esto. Entonces más bien creo que es eso, que antes había muchos trastornos todavía, pero pues no era permitido decirlo, no podías decir, oye, yo tengo esto, yo siento esto, era así como, no llore, se aguanta y vayas a trabajar Y sus nalgadas para que sus nalgadas, o póngase a estudiar. Fíjate que hago paréntesis de eso. Antes, por ejemplo, esa persona es le gustan personas de su mismo sexo, es homosexual, es lesbiana. Era un trastorno mental, o sea, antes estaba en el libro de los trastornos mentales y decían, esa persona está loca, esa persona hay que tratarla, hay que darle electrochoques allá en los 60s, en los 70s. Yo ya he actualizado tanto el cómo vemos a veces los trastornos, que ahorita es, pues, no, o sea, realmente no es un trastorno, y hay otras cosas en enfermedades mentales que sí lo son, y que, como bien lo comentan, no lo veíamos de esa manera porque era mal visto hablarlo. Y que llegaban y a ver, levante la cabeza, mijo. Nada, que una buena lobotomía no cubre. Sí, de hecho. Alan. Pues sí, gran parte coincido con Paz por la gran información que existe hoy en día referente a esto. Tanto la normalización de lo que es la salud mental, sí es un factor que considero yo muy importante, de que ya se habla más abiertamente de todo lo que son las enfermedades o los padecimientos de la mente y del alma, ¿no? Como decía también la otra vez Rosalba. Y el otro lado es que creo que colgándose de esto, muchos buscan la ventaja de sentirse o en la posibilidad de que pueden hacer lo que quieran, o con la capacidad de decir, no quiero hacer esto porque tengo tal situación, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ayer me tocó ir a una reunión de maestros donde decían que ya en toda la escuela pusieron sus pósters de que haya apoyo psicológico y todo el show para cualquier cosa que dicen, que porque los alumnos siempre salían a cada ratito con que, no, es que tengo ansiedad, no puedo hacerlo, o es que tengo tal cosa, no puedo, o es que tengo tal cosa y necesito quién sabe qué porque mi psicólogo. Entonces ahora pues dejaban inhabilitados a los maestros, ¿no? Porque pues no pueden decir nada porque era una situación pues mental de los alumnos. Y ahora pues ya es así como que, ok, tiene tal padecimiento o así, pásenle, miren, ahí está disponible el apoyo psicológico para que pueda seguir con eso y que pueda cumplir con sus deberes, ¿no? De hecho, precisamente por eso nos daban la plática el lunes, porque también acá en la universidad, a pesar de ser una universidad privada, una universidad pequeña, que tenemos un alumnado como de 80 personas en total, se ha presentado mucho esto y son muchos pretextos que a veces ponen los alumnos. Pero cuando alguien vive con algún trastorno, con alguna enfermedad, con algún problema en este sentido de la mente, de todo el alma, de todo esto, no es que lo veas como un pretexto, como no lo voy a hacer porque yo tengo tal, no lo voy a hacer porque esto, sino que al contrario, yo creo que una tarea más fuerte para ti, porque tú tienes que esforzarte más, porque tú tienes que buscar herramientas, porque tú tienes que cumplir a fin de cuentas. Uh-huh. Y es lo que yo les digo a veces a mis alumnos. Si tú llegas con un pretexto como de que, profe, es que no pude llegar porque tengo TDA y se me olvidó dónde dejé las llaves y no pude salir de mi casa porque no encontraba las llaves. Oye, viejo, pues ese no es problema. O sea, tú tienes que cumplir. Si tú llegas en un trabajo y pones ese pretexto, te van a despedir. Ahí no les importa si tu gato se te perdió, si se te perdieron las llaves, salte por una ventana y vente en camión. O sea, realmente no me pongas pretextos, sino pon herramientas que te pueden ayudar. Paz. Es diferente a la escuela, ¿no? En el trabajo lo que nos importa son los resultados. En la escuela muchas veces no, quiero que lo resuelvas con mi proceso, a mi manera. Sí, ese es uno de los problemas más grandes
que hay ahorita en la actualidad y que tal vez podríamos hablar de ello en un episodio completo. ¿Qué otros problemas pueden deber que ahorita en la actualidad haya muchos? Ya vimos un factor social, un factor que es una de las partes importantes, el factor social de que antes no se hablaba, de que hay más información. ¿Qué otra cosa? Hablando de salud en general, ¿qué son los factores como que afectan a la salud? Fíjate que, ya hablando de la actualidad, siento que algo que afecta mucho nuestra concentración o nuestra mentalidad es la manera en cómo tenemos las redes sociales, la información del celular, que son unos choques de dopamina que sube y baja la emoción de repente estás viendo algo, no sé, te ponen algo erótico así disimuladamente, una chava bailando, una persona, un chavo mamadísimo, y luego de repente sale algo que te puede asustar, y luego de repente sale algo que te puede impresionar, así como un super viaje. Entonces tus emociones suben, bajan, y luego te ponen algo triste, y luego ahí estás así. Entonces hay tantas emociones y tantos choques tan rápido en tu cerebro que empiezas inconscientemente a buscar cada vez más y más, como vimos ahí de adicciones. O sea, en el sentido, no lo haces conscientemente, pero ya no te gusta tanto algo que dura mucho tiempo. O sea, en mi caso, a mí me gusta mucho la música. Y en la música de los 80s, de los 90s, habían solos de guitarra que duraban 30 segundos, un minuto, y tú estabas emocionadísimo escuchando el solo de guitarra y decías, esa solo suena mega genial. Pero ahora con tantos cambios de emociones dicen, ya duró mucho, pon otra cosa, cámbiale. Ya duró mucho el coro, ya duró mucho el verso. Entonces siento que esto en general nos ha ido afectando nuestra concentración y ha aumentado que haya también un poco más todo este tipo de cosas. Más aparte todo lo que se está viendo, ¿verdad? ¿Algo que agregar, Alano? Adelante, sigue. Muy bien. La cabeza me trae un poco... Medio muerto. Sí. Ahora, cambio un poco de tema, pero va dentro de la misma. ¿Por qué ahora hay más índice de natalidad que como lo había, por ejemplo, a principios de 1900? Natalidad. Por ¿cómo se dice? Bueno, a mi perspectiva es por la mejora tecnológica que ha habido en tanto la vida común, tanto en la medicina. Ya tenemos medicinas para solucionar enfermedades que antes no se tenían, ya tenemos suplementos alimenticios para más cosas. Y aparte, pues viene siendo también el hecho de que ya se está tratando más la salud integral, que no es solo lo físico, sino también ver lo mental y lo emocional. También pues las facilidades que tiene uno, de cierto modo puede uno acceder más a lo que viene siendo la canasta básica o los insumos básicos para la sostención de la familia. Entonces esto también apoya mucho a los altos índices de natalidad. Otra cuestión, la información, la educación sexual, por ejemplo, ahora se imparte desde más temprana edad y hay demasiado bombardeo, por ejemplo, en todo lo que son redes sociales y así demás, de lo que es el impulso del estímulo erótico, que hace que pues, muchas de las juventudes pues empiecen de la juventud empiece a tener prácticas sexuales o así, con conocimiento y desconocimiento al mismo tiempo, no, más bien con conocimiento e inconsciencia. Es que también como que hay una competencia, ¿no? En las escuelas, tanto hombres como mujeres. Antes eran puros hombres en su mayoría, pero ahora siento que es así como, ¿a poco todavía no? Ya tienes tu primera vez, ese tipo de temas, y así de que, caray, como en mis tiempos eso se hablaba en la prepa, y ya lo están hablando casi en la secundaria. En la primaria, en la primaria ya andan con novios y ya tienen su tercer novio en la primaria. Ya tienen su segundo divorcio en la secundaria. Un saludo a todos mis amigos de secundaria que o bien dejaron hijos regados o ya tienen hasta nietos. O bisnieto. O bisnieto. No lo dudaría, no lo dudaría. Sí, de hecho, gran parte de esto que mencionan, de la natalidad, va muy relacionado a las enfermedades mentales hoy en día. El aumento de salud, el aumento de tecnología y todo eso también ha aumentado las enfermedades mentales. Por un lado, de la manera, ¿cómo se llama? De la manera social,
en el hecho de que estoy tan distraído por alguna cosa que a veces me afecta mucho, pero ¿cómo sabemos, por ejemplo, si yo tengo TDA o no? Si hay un factor en común, por ejemplo, yo me distraigo mucho siempre en TikTok, ¿ok? Te quito el celular un mes, ¿sigue el trastorno? No. Entonces no era TDA. No, pero quemé la casa y quién sabe qué hay. Sí, o sea, sigues distrayéndote si te quité los impulsos externos, te quité la televisión, te quité el celular, el internet te lo restringí nada más para que entres a páginas educativas, Wikipedia. ¿Sigue el trastorno? No, pues no. Entonces no era TDA. Lo siento decírtelo, pero no era TDA. Solo eres un sociópata que Solo destruyó eres a ahí. Sí, o sea, solamente te distraías por los medios. Pero si sigue el trastorno, entonces sí lo tienes, o puede ser muy probable que sí. Y también es hereditario. Me di cuenta de esto, o sea, que si tú padeces TDA o alguna enfermedad de estas, es porque o tus papás o ancestros lo padecieron y es hereditario. Entonces, por ejemplo, mis hijos tienen, si es que tengo, tienen más probabilidades de tener TDA, y más si son hombres, híjole, pobres de ellos. Es como un 25, ¿no? Porque abuelas más. Sí, más o menos, pero se va haciendo más con los años. Al menos me explicaban que el TDA con los años es peor, o sea que si yo tengo un hijo a los 50, Es un súper TDA. va a ser un super TDA hiperactivo y demás. ¿A qué iba con lo de la natalidad y todo esto? Ahorita en la mañana me empezó a doler la cabeza en el gimnasio me faltaba oxigenación. Tenía la nariz tapada. ¿Qué pasa cuando yo me falta oxigenación? Me siento mareado, me empiezan a doler los músculos, la cabeza y demás. ¿Cómo consigue un bebé la oxigenación cuando es parto natural? Madrazos. No. Le dan una nalgada cuando nace. Cuando nace y es parto natural, el impulso del bebé, de lo primero que quiere hacer es respirar. Y si no es así, pues le damos una nalgada para que respire. Y ese es el impulso, es la primera forma en la que consigue oxigenación después de haber estado 9 meses nadando enchufado y nadando entre el líquido amniótico. Pero bueno, no sé si se llama así, si no se llama, corríjanme en comentarios, por favor. Ahí los haters, por favor, pónganle. Ahí los haters, por favor, pónganme. A ver, los doctores de la ciencia. Pero parte de lo que me explicaban era que en el nacimiento por vía natural hay oxigenación, y esa oxigenación es muy buena para el cerebro. Pero, ¿cuál es la moda hoy en día en los nacimientos? Cesárea. Nacer por cesárea. ¿Por qué hacen eso si es más caro? Porque es más... Menos dolor, menos pedo. dolor, más rápido. Pero la Puedes recuperación programar es más el cumpleaños lenta que y más quieras. dolorosa. Y o sea, se Eso pueden supone... hacer el día que quieras. Pueden hacer el día que tú quieras. Tú puedes decir, yo quiero que sea Leo, no quiero que sea Tauro. No dudo que por eso lo haga gente. Sí. Sí, o sea, tú dices, no, va a ser un Géminis de mayo, que son los malos, pues mejor un Géminis de junio. ¡Hala! Sí, no, entonces, de repente a veces por eso se opta mucho, y hoy es muy común el nacer por cesárea. Pero, ¿qué pasa? Malamente, la pregunta que les hacía ahorita era, en 1900 había menos nacimientos, había más muertes que hoy en día. Sí, por la falta de salud y todo, pero gran parte era por la selección natural. Suena feo, pero... Suena feo, pero es la verdad. Del que no servía, adiós. Levante la mano el que nació por natural. Bueno, me trajeron a fuerzas, me usaron forceps conmigo, pero fue Miren, parto yo natural. Yo tardé en nacer mucho. Me dicen que estaban en el hospital desde la madrugada, desde 1 a 2 de la mañana, y yo nací a las 3 de la tarde. Entonces, no quería nacer, estaba muy a gusto. Digo, a mí me jalaron con forceps. Vámonos. Por mi mamá. Pero bueno, me dicen que parte de esto es la oxigenación, era lo que nos compartían. La selección natural, malamente, ha hecho que muchos de los trastornos hoy en día crezcan. Evolución, papá. Evolución, muchos de los trastornos crezcan porque
Originalmente, cuando la medicina solo permitía parto natural, los que traíamos ciertos déficits, ciertos trastornos y demás, pues no íbamos a nacer. Como en Esparta. O íbamos a morir jóvenes, Como en Esparta. como en Esparta. Y aquí va la segunda pregunta. ¿El que la tecnología haya avanzado es algo bueno para la salud mental, o es algo que nos está afectando hoy en día? Híjole. Eso es un tema muy fuerte porque te metes con muchas cosas. Te metes con moral en el sentido de... Más que fuerte, complejo, güey, creo yo. Sí, es complejo porque te metes en la moral de quién eres tú para decidir si alguien debe de nacer o no, porque va a ser más fuerte o más capaz, o cuando hay personas que no han sido tan capaces físicamente o Y han sido unos genios. y han sido genios en sus áreas. Entonces sí es un tema muy complejo de tratar. Yo pienso que pues sí es mejor que puedan haber más vida, que siento que es un agradecimiento que haya este tipo de cosas, pero también creo que el ser humano puede tomar todo lo que tiene y todas las herramientas a su alrededor para llegar al, ¿cómo se dice?, a ser el genio de su área o de lo que tiene, de lo que le gusta en su vida. Alan, métete al tema complejo. Sí, es que estoy pensando justamente qué argumento... No quiero quedar mal. No, pues si quedamos mal, ¿cuál pedo? Yo estoy a favor de que los niños, Mira. como en Esparta, que no. Mira, Conste que fue una pregunta con chanfle, ahorita explico. sí. Es que, mira, la tecnología, pues, es la ciencia aplicada. Entonces, la idea de la tecnología es que haga la vida más sencilla. De que si eso aumenta las enfermedades mentales, güey, pues sí está medio como que es una moneda al aire, ¿no? Es una moneda al aire y de hecho, como les digo, era una pregunta con chanfle para ponerlos para que pudieran oxigenar. Realmente, ¿a qué quería referirme yo con la pregunta? Para todos los haters que van a ver esto después en shorts, en TikTok y demás, y nos van a criticar por el video anterior. ¿A qué voy con esto? Es una pregunta precisamente con trampa. Y la verdadera pregunta sería, ¿realmente cómo estamos enfrentando hoy en día a estas situaciones? O sea, realmente yo lo estoy viendo desde una manera positiva. Yo tengo TDA, ya me lo han diagnosticado, ya lo he tratado con psicólogos, ya lo hemos visto en terapia de retroceso y demás. Y en ese sentido, yo siento que es una oportunidad para todos los que como yo compartimos, ya sea esto que es muy light o otras enfermedades que a veces sí son más complicadas, que a veces nos evitan tener una sana relación a veces con las personas, o que nos hacen más difícil tener una relación. Y en ese sentido siento que la tecnología y todo lo que ha avanzado es muy buena en el sentido de que ha evitado muchas muertes innecesarias, que ha podido traer a muchas personas que de otra manera no habían podido venir al mundo, y que nos han compartido grandes cosas, que nos han podido compartir. Grandes de los genios tenían algún déficit, grandes de los grandes pensadores tenían algo que compartían, y que tal vez en su momento pues hubiera sido motivo para que no hubieran nacido y demás. En el caso, por ejemplo, de no me acuerdo qué músico, científico, no me acuerdo qué era, que le decía a todo el mundo de la mamá, pues abórtelo, o sea, acabe con su vida, y terminó siendo una de las grandes mentes de la humanidad, porque la señora dijo, no quiero, y no es ponerme en, aclaro, no es ponerme en el favor ni en contra de estos corrientes de pensamiento, sino más bien es explicar que para mí es una gran ventaja que la tecnología nos ayude hoy en día a poder tener este tipo de nacimientos, a que todo esto crezca. Y si bien una de las desventajas que va a haber es que va a haber, ¿no?, a veces más enfermedades mentales, que va a haber más de ese tipo de trastornos, yo lo veo como una oportunidad, porque esa oportunidad me va a ayudar a mí a esforzarme más y a ser mejor persona. A mí me ha ayudado mucho a esforzarme más, a poder controlar las cosas, a buscar herramientas, a ver el lado positivo del TDA,
a poder enfocarlo para que me ayude y no para que simplemente me perjudique, y no verlo como un pretexto, como algo de, es que yo tengo TDA y por lo tanto no puedo hacer esto, sino verlo como, sí, lo tengo, entonces ¿cómo voy a esforzarme yo? ¿Cómo voy a lograr salir adelante para sobresalir? Y decirle a todas esas personas que a veces me critican o me dicen cosas, decirles, en tu cara, sí lo logré. Decirle a ese profe de matemáticas que me decía, si usted nunca aprende matemáticas no va a hacer nada en la vida, pues aquí estoy. Y Pendejo. sí lo he logrado, sí, gracias por decirlo, no lo quería decir. Pero sí aprendiste, man. Y sí aprendí matemáticas. Pendejo. Oye, haciendo un paréntesis, me hiciste acordarme de la historia del buen Thomas Alva Edison. No sé qué tan cierta sea, pero una vez escuché que cuando él iba a la escuela, el director o los maestros, no sé quién, habla con la mamá, le mandan unas cartas y pues la mamá le dice a su hijo que pues ya no va a poder ir a la escuela porque es un super genio y no pueden educarlo ahí en la escuela, así que tiene que educarse en la casa con su mamá y maestros especiales. Y entonces pues ya Thomas Alva Edison dedica su vida a ser inventor y a hacer todo este tipo de cosas, y cuando crece ve la carta, y la carta dice que no aceptan a su hijo porque pues no puede aprender, estaba tonto o eso le dan a entender, y cómo el corazón, el talento, la habilidad, el amor de su madre le cambia la vida y lo transformó en un genio, por así decirlo. Uh-huh. Y eso es a lo que quería llegar hoy con el episodio. Me acuerdo de un poco corto, sí, perdón. No. Me acuerdo de Albert Einstein, que también Me acuerdo de un alemán que le decía que no era bueno para la cultura. Albert Einstein, que decía que no era bueno para matemáticas, y decían que a lo mejor no hubiera nacido porque gracias a él existieron los conocimientos para las armas más poderosas de la humanidad y demás. Pero él no las inventó. Pero no las inventó. Ahí echémosle la culpa Al Oppenheimer y todos los que ayudaron en el proyecto Manhattan. No se crean. Quería tomar este tema simplemente porque hoy lo veo muy común en la escuela, sobre todo que es en el ámbito donde trabajo, y lo veo muy común en la realidad. Quería que fuera un tema bastante corto, algo llamativo. A ver, el título finalmente yo creo lo vamos a cambiar para que sea algo que llame la atención y la gente cree más engagement con nosotros, o sea, con el episodio y demás. Pero quiero hacer este episodio como una forma de concientización para que aprendamos. Si estás pasando, si tú tienes alguna enfermedad realmente, si tú tienes algún trastorno, algún déficit, si tú tienes alguna de estas condiciones, que no lo veas como un pretexto de vida, sino que lo veas como algo que te va a ayudar a crecer, y a todos los que estamos alrededor, que aprendamos más sobre esos temas, porque siento que hay mucho desconocimiento, siento que a veces las personas juzgamos mucho, que decimos, sí, es un hiperactivo, júzguenlo. Sí, no sabe relacionarse con las personas, no lo vamos a contratar. Pero es que tenía algún autismo, alguna ansiedad social, y no puede hacer, o sea, no es que no lo quiera, no es que no pueda hacer las cosas por su cuenta, sino que se esfuerza más por hacerlo, y a veces el mismo trastorno, la misma enfermedad te gana. Pero no es que tú no lo quieras hacer, sino que tú realmente estás peleando una batalla interna contra tu cerebro. Y quiero que este capítulo sea esa concientización de no ponernos en el sentido de creacionista, bueno, no creacionista, más bien en el sentido de así divinizarnos, de decir tú vives, tú mueres. En la selección natural, o como decía ahí Darwin, ¿o quién? Sí, Darwin, ándale, se me fue el nombre. Ni ese tipo de cosas a veces que se prestan mucho. Y también, si eres un adolescente, si eres algún joven, o tus papás te obligaron a ver este episodio, que sepas que también no lo utilices como un pretexto. A veces es muy fácil decir, yo tengo esto y ya no me voy a esforzar, y ya no voy a hacerlo nada, porque me da hueva la escuela, porque no, velo como una oportunidad de sobresalir, de ser mejor que incluso tus maestros, de llevar esto al siguiente nivel, de sobresalir a todos tus compañeros, que en vez de que te juzguen, que te digan, te hagan bullying, te señalen, digan, yo quiero ser como él.
yo quiero ser como esta persona, entonces aprovecha esta situación. Y si realmente no la tienes, no quieres seguir modas, o sea, realmente no te autodiagnostiques, ve con algún especialista si crees que tienes algún trastorno, si crees que tienes algún déficit, si crees que tienes alguna enfermedad mental, ve y háblalo con un especialista en esta materia y no te automediques, no te autodiagnostiques con estas cosas y no le creas tanto a las redes sociales. Te voy a contar un secreto. TikTok es una herramienta real que en el resto del mundo lo que potencializa son aquellas cosas que idiotizan a las personas, aquellas cosas que realmente no van a ayudar a crecer a las personas. Los bailecitos, este tipo de información falsa, a veces información que... Los güeyes que están jugando tragamonedas. Los vatos que están jugando tragamonedas, el que dice que si ya se conectan 20 personas más va a romper el globo. Todo este tipo de cosas que realmente no nos van a aportar nada, pero que en su país es muy diferente. En su país está potencializando la educación, está potencializando la cultura, está potencializando la historia, y todo este contenido basura lo elimina o no lo permite que se muestre tanto, sino que ya se muestran realmente las personas que hablan de ciencia, las personas que hablan de economía, las personas que hablan de salud, las personas que te comparten cosas como estas de salud emocional, salud mental y demás. No soy un experto, te hablo yo desde mi experiencia, de lo que yo he podido trabajar con el TDA desde niño, desde adolescente, cómo me ha ido afectando y cómo lo he ido trabajando, porque apenas lo he estado trabajando de adulto. De niño me hubiera gustado trabajarlo, pero no, nunca lo diagnosticamos ni nada, de adolescente menos, y me afectó mucho en esas dos partes de mi vida, más joven, adulto. Ahorita me siento más adulto que joven, pero quiero que lo veas como una oportunidad y que dejes de consumir contenido basura en la mayoría de lo que puedas, y que aproveches tu tiempo al máximo y que realmente este contenido y otros te potencialicen. Tal vez este sea uno de los episodios más donde ellos casi no hablaron, y en donde el contenido que digan, ay, es el más aburrido que tiene, qué buena pregunta, pero quiero decir como una ayuda, que esto lo quise hacer yo desde mi experiencia, como una forma de llamar tu atención, que me estás viendo, y de invitarte pues a que no le tengamos miedo a la salud emocional, no le tengamos miedo a ir con un psicólogo, con un especialista, con un psiquiatra. No es algo malo, es algo que me va a ayudar, y que si lo necesito me va a ayudar bastante. Por mi parte es todo. Agradezco que nos vean en este episodio. Si quieren agregar algo más, chicos, y nos despedimos con nuestras redes sociales. A mí me encuentran como David Paz en todas las redes sociales. Hay un mensaje o algo. Gracias a todos los que nos escuchan en todos lados del mundo, de España, Sudamérica, Guatemala, Estados Unidos. Gracias a todos los que nos escuchan. Se me hace que hasta Canadá, ¿verdad? Ya andamos llegando. Canadá también andábamos llegando. Y bueno, nuestra música carga positiva para que vayan con toda la actitud. La escuchan en todas las plataformas de música: Spotify, Amazon, iTunes, todo este tipo de cosas, Apple Music creo que se llamaba. Y las redes sociales del negocio, pazcompany.com, y en todas las redes de Paz Company. Chicos, hay.chavimón, tu amigo Nacho, en todas las redes sociales, por ahí los esperamos. Déjenos sus comentarios, preguntas, likes, suscríbanse, y por aquí los esperamos. Y si llegaste a este punto del episodio y se te hizo muy aburrido, aquí te dejo unas sugerencias de episodios que están muy buenos y que puedes ir a checar. Mis redes sociales son Meni05J Manuel García en todos lados, menos en Facebook. Mi red del negocio Fly in Freedom, donde quiero compartir más acerca de esta experiencia del TDA y otras experiencias de salud mental, emocional, y cosas que te van a ayudar a ser el más chingón en toda la vida. Y bueno, pues nos despedimos. Esto fue Qué Buena Pregunta, y nos vemos hasta la próxima. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! Si ahora de adulto te ha tocado trabajarlas, cuando eras niño y adolescente, ¿era puro tras subirlas?